Buenos días a toda la comunidad de estudiantes de grado 11 de la institución educativa San José. Nuestro lema 2022, Familia San José Sana Unida, educa con ternura y bondad para una mejor sociedad. El primer tema que vamos a tratar en este curso de grado 11 es un repaso general de circuitos eléctricos resistivos en corriente directa, es decir, una aplicación plena de la ley de Ohm. Para ello, entonces, vamos a utilizar una fuente de corriente directa y 8 resistencias, que las he querido colocar acá como unos cuadros. Tenemos en la parte superior de la imagen que se está proyectando. Y hay una pregunta clave, entonces, que nos va a dirigir para el proceso. ¿De cuántas formas distintas se pueden combinar estas resistencias con la fuente de potencial de corriente directa para construir un circuito eléctrico? ¿Por qué se dice repaso? Porque este es un tema que ya fue evacuado por ustedes a lo largo de los cursos de tecnología, especialmente con el profesor Hans. Y lo que pretendo en este momento es retomar ese aprendizaje que ustedes desarrollaron allí para que aprendamos a hacer predicciones sobre un circuito, es decir, ¿qué tanto cambian los aportes de resistencia y corriente que un circuito me puede brindar ante un cambio que se le pueda hacer al diseño de ese circuito? Entonces, para ello, vamos a comenzar revisando los conceptos principales de resistencia y corriente. Y el primer circuito que vamos a estudiar es el circuito en serie. Está allí marcado con el número 1. ¿Por qué sabemos que es un circuito en serie? Porque hay un único camino para conectar los dos extremos de la fuente de corriente directa. Si nos movemos en el sentido que está mostrando la corriente total allí, entonces encontraremos que hay un único camino para llegar desde arriba hasta la parte de abajo de la fuente de corriente, perdón, de la fuente de potencial, y las resistencias se encuentran a lo largo de ese camino. Por tanto, su equivalente matemático de efecto en el modelo, es decir, la resistencia total, sería igual a la sumatoria de todas esas resistencias. Mientras que la corriente que atraviesa a cada una de esas resistencias es igual a la corriente total. Si pasamos a un segundo montaje, entonces observaremos que es la modelación con esa misma fuente de potencial en corriente directa y las 8 resistencias, pero en disposición en paralelo. ¿Y cómo sabemos que está en paralelo? Porque la cantidad de caminos que hay para conectar los dos extremos de la fuente corresponde a la cantidad de resistencias conectadas dentro del circuito. Allí se puede observar claramente que hay 8 caminos. Como hay esos 8 caminos, podemos decir que se encuentra en paralelo. Entonces, recojamos un poquito esa diferenciación. Cuando distinguimos que hay un único camino, entonces estamos hablando de serie. Y cuando distinguimos que hay la cantidad de caminos que corresponde a la cantidad de resistencias conectadas, entonces está en paralelo. Bueno, y si es otro número cualquiera que se encuentre entre un único camino y cantidad total de resistencias conectadas, pues eso van a ser circuitos mixtos que veremos a continuación. Entonces, viendo acá en el circuito en paralelo, encontramos que la corriente total se va bifurcando cada vez que pasa por un nodo, es decir, por una intersección de las que encontramos en la parte superior del dibujo. Y si empezamos el recorrido por la fuente, vemos que aparece una corriente total saliendo de ella, llega a un primer nodo y en ese nodo se
desprende de la corriente total la corriente 1, es decir, la que va a pasar a través de la resistencia 1. Y la flecha que se encuentra horizontal arriba está representando que por allí circula la corriente restante, que a la larga va a corresponder a la sumatoria de las corrientes que van a abastecer al resto de las resistencias. Cuando ya llegamos a un segundo nodo, el que se encuentra encima de R2, pero nos damos cuenta que ya se desprende la corriente 2, entonces la corriente restante ya es la que va a abastecer a la resistencia 3, y por eso llama I3, a la resistencia 4, I5, I6, I7 y 8 respectivamente. Cuando ya llega entonces esa corriente restante al nodo que se encuentra sobre la resistencia 3, entonces vemos que se desprende la corriente 3 y va pasando la restante. Asimismo con la corriente 4, la corriente 5, vamos viendo que las corrientes que van quedando restantes cada vez son menos. En el nodo sobre la corriente 6, pues ya la única corriente restante es la que va a abastecer a la resistencia 7 y 8. Y en el nodo sobre la resistencia 7, pues de allí ya se desprenden las dos, que son la corriente 7, corriente 8. Se van a recoger por la parte de abajo. Y a medida que se van recogiendo todas esas corrientes, pues vamos a encontrar que cuando ya se llegue a este nodo, se va a volver a conformar la resistencia total. Eso me lleva entonces a que a partir de un análisis de la ley de Ohm, encontramos que la corriente total corresponde a la sumatoria de cada una de las corrientes que atraviesa cada una de las resistencias. Y que la resistencia total se va a encontrar a través de una formulación que me dice el inverso multiplicativo de la resistencia total, es decir, el equivalente matemático para la modelación. Dicho en otras palabras, la resistencia que le hará sentir lo mismo a la fuente de potencial en corriente directa corresponde entonces a la sumatoria de los inversos multiplicativos de cada una de las resistencias. Si yo a este circuito en serie le hago una pequeña variación, es decir, poner en paralelo a la resistencia 1 con la 2, poner en paralelo a la resistencia 3 con la 4, dejar a la resistencia 5 sola, y poner en serie a la resistencia 6 y 7, pero a su vez que queden en paralelo con la resistencia 8, ¿qué voy a tener? Voy a tener un circuito mixto, como el que estamos apreciando en este momento en la imagen. Y entonces miren qué variaciones obtuvimos a partir del circuito en serie. Antes todas las resistencias se encontraban unidas por un único camino. Ahora cogimos la resistencia 1 con la 2 y quedaron en paralelo. Después la 3 con la 4. A la 5 se le dejó sola. A la 6 se le dejó en compañía con la 7, pero que quedaran en paralelo, en conjunto con la resistencia 8. Y entonces, ¿qué va a pasar con el comportamiento de la corriente? Miremos, la corriente total va saliendo de la fuente, llega a un nodo y allí se desprenden dos corrientes, la 1 y la 2, representando como I1 la corriente que va a pasar por la resistencia 1 y I2 la corriente que va a pasar por la resistencia 2. Pero una vez pasan por la resistencia se vuelven a unir esas corrientes y se vuelve a aparecer la corriente total. Llegan al siguiente nodo y en el siguiente nodo va a haber una bifurcación y allí entonces vamos a encontrar que se van a partir en resistencia 3 y resistencia 4. ¿Por qué? Para pasar cada una a través de la resistencia 3 y de la resistencia 4. ¿Son iguales a la división de las otras? No, eso no necesariamente debe ser igual porque dependen de los valores que tengan las resistencias. Al pasar por cada una de esas resistencias, al final se unen y vuelven a formar la corriente total. Esa corriente total pasa a través de R5. Y una vez supera R5, llega a un nodo en el cual hay una bifurcación y entonces se parten dos corrientes. Una que llamamos I6-7, que es la corriente que va a pasar en simultánea tanto por la resistencia 6 como por la resistencia 7.
y una corriente I8, que al final se unen y vuelven y conforman la resistencia total y llegan al otro extremo de la fuente. Lo que me lleva entonces a concluir que, ¿a qué será igual la corriente total? Bueno, la corriente total tiene que ser igual a la sumatoria de la corriente 1 con la 2, pero también es igual a la sumatoria de la corriente 3 con la 4, pero también es igual a la corriente I6-7 con la sumada con la corriente 8, o simplemente puede ser igual a la corriente que atravesó a la resistencia 5. Y basado en ello, entonces podríamos obtener que la resistencia total corresponde a esta expresión. Profesor, ¿usted cómo llegó a esa expresión? Lo vamos a explicar en detalle un poco más adelante en este video. Y si ahora al circuito que tenemos planteado en paralelo le hacemos una cierta variante, ¿cuál variante le vamos a hacer? Vamos a colocar la resistencia 1, 2 y 3 en paralelo tal cual como lo muestra este circuito original. Pero la resistencia 4 con la 5 la vamos a poner en serie y la resistencia 6 y la 7 la vamos a colocar en serie. Vamos a dejar a la 8 separada, pero esa resistencia 4 y 5 en serie van a quedar en paralelo con el conjunto de la resistencia 6 y 7. Ay, eso que usted está diciendo, ¿cómo es? Miremos el dibujo que aparece acá. Entonces, viendo en este dibujo, miren la variación. Seguimos teniendo a las resistencias 1, 2 y 3 en paralelo. Ay, pero venga, pero la forma en cómo aparecen acá, están separaditas cada uno por su nodo, mientras usted aquí las está unificando en un solo nodo. Después veremos que matemáticamente eso representa lo mismo. Pero miren la variación. Cogimos a la resistencia 4 y 5 y se pusieron en serie. A las 6 y 7 y se pusieron en serie. Pero esos dos conjuntos de serie quedaron en paralelo. Y la 8 quedó aparte. Lo que me lleva entonces a que qué va a pasar en el comportamiento de la corriente. Pues que una corriente total que sale de la fuente va a llegar a ese primer nodo superior y de allí se va a desprender la corriente que va hacia las resistencias 1, 2 y 3, por eso la he llamado corriente 1, 2, 3. Entonces, por arriba, ¿qué corriente seguirá circulando? Pues la que va a ir a abastecer el conjunto de las resistencias 4, 5, 6 y 7 y también a abastecer la corriente a la resistencia 8. Cuando llegamos aquí a este nodo, entonces en este nodo observamos que se desprende esa corriente I4, 5, 6, 7 y sigue derecho la corriente que va hacia 8, abastece a la resistencia 8 y se empieza a devolver. Mientras la corriente I4, 5, 6, 7 llega a una bifurcación y entonces se divide en dos corrientes, la que va a abastecer a las resistencias 4 y 5, que es I4, 5, y la que va a abastecer a la resistencia 6 y 7, que se llama I6,7. Al final, esas dos corrientes se unen junto a la corriente 8, retornan aquí en este antinodo, se va a juntar con la corriente I1, 2, 3 y vuelve y conforma la corriente total. Y entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de esa corriente? ¿A qué va a ser igual la corriente total? Observemos. La corriente total va a ser igual entonces a la sumatoria de I1, 2, 3 más la sumatoria de I4, 5, 6, 7 más I8. ¿Qué es I1, 2, 3? Recordemos que es la corriente que va a alimentar al conjunto de la resistencia 1, de la 2 y de la 3. ¿Qué es I4, 5, 6, 7? La corriente que va a alimentar al conjunto de las resistencias 4, 5, 6 y 7. ¿Y qué es I8? Pues la corriente que va a alimentar a la resistencia 8. Entonces, ¿qué es I2? I,2,3.
Pues es la sumatoria de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. ¿Y por qué así? Pues porque las tres corrientes están abasteciendo a resistencias que se encuentran en paralelo. Y entonces, pues la corriente total corresponde a la suma de las corrientes, como vimos en el montaje en paralelo. Mientras la corriente I4567 pues corresponde a la suma de dos corrientes. La corriente que se va a abastecer al conjunto en serie 4 y 5 y la corriente que va a abastecer al conjunto en serie 6 y 7. Ahora, entonces la resistencia total de ese circuito que nos proponen acá como circuito mixto, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a una expresión que usted va a decir, uy, pero qué expresión tan larga. No, es una expresión muy sencilla, que se va a obtener de hacer la operación de ir buscando paulatinamente cómo encontrar la resistencia total, es decir, el equivalente matemático para que la fuente sienta lo mismo que le causa el conjunto de todas esas resistencias de la forma como están conectadas a ser reemplazadas por una sola resistencia. Entonces, ¿cómo vamos a obtener todo este resultado? Vamos a verlo ya en detalle. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta del circuito en serie? Del circuito en serie, que es un solo camino para ir de un extremo a otro de la fuente. También hay que tener en cuenta que la corriente que abastece a la resistencia 1 es la misma corriente que abastece a la resistencia 2, es la misma que abastece a la resistencia 3, a la resistencia 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8. Entonces miren que todas las corrientes son iguales e igual a la corriente total, es decir, a la corriente que sale de la fuente de acuerdo al modelo que tratamos a partir de la ley de Ohm y con el postulado de la primera ley de Kirchhoff. Ahora, la resistencia total, ¿a qué va a ser igual? Pues a la sumatoria aritmética de todas las resistencias, es decir, miren la simbología, la sumatoria desde I igual a 1 hasta 8 de todas las R sub I, o sea, R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6 más R7 más R8. ¿Qué valor tienen cada una de las resistencias? Ya se definirán para realizar las operaciones que necesitemos. Ahora, circuito en paralelo. Existen tantos caminos como cantidad de resistencias conectadas. Como para nuestro trabajo de esta explicación teníamos 8 resistencias, pues entonces van a encontrar 8 caminos. Y entonces la corriente total, es decir, la que emite la fuente, va a ser igual a ¿qué? Pues a la sumatoria aritmética de todas las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Es decir, la sumatoria de I igual a 1 hasta 8 de I sub I. Viéndolo en detalle, es igual a I1 más I2 más I3 más I4 más I5 más I6 más I7 más I8. Y a través de un despeje muy simple de la ley de Ohm, pues encontramos que para poder sacar la resistencia total tenemos que acudir a una operación que se llama el inverso multiplicativo. Por eso es que usted ve que aparece 1 sobre la resistencia total. Y eso va a ser igual entonces a la sumatoria de I igual a 1 hasta 8 del 1 sobre R sub I, es decir, la suma de los inversos multiplicativos de cada una de las resistencias. Y por eso usted ve aquí en la operación en detalle que aparece 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5 más 1 sobre R6 más 1 sobre R7 más 1 sobre R8. Entonces, como les había comentado, a cualquier combinación de estos dos modelos de conexión se le denomina circuito mixto, que para el caso lo hemos mostrado con el numeral 3 y el numeral 4. Miremos entonces, retomemos la explicación del 3. Miremos cómo era nuestro circuito 3. Y entonces, ¿qué variantes tenía frente al circuito original en serie? Que se separaron la resistencia 1 y 2 y formaron entre ellas un conjunto paralelo.
Es decir, que la resistencia equivalente, el efecto equivalente en resistencia de ellas dos se debe calcular en paralelo. Después apartamos la resistencia 3 y 4 y las pusimos en paralelo, o sea que hay que hacer el procedimiento similar al anterior, es decir, calcular su resistencia equivalente a partir del postulado en paralelo. La R5 se quedó solita, o sea que quedó sumándose en serie con las dos equivalentes de las que acabo de hablar. Y hay una tercera equivalente que vamos a obtener de hacer una operación conjunta. ¿Cuál conjunta? Vamos a tener de que a las 6 y las 7 las mantuvimos en serie, pero ellas como conjunto están conectadas en paralelo con R8. Entonces hay que calcular una resistencia equivalente allí y al final, ¿qué vamos a obtener? Tres resistencias equivalentes, un R5, todas conectadas por un único camino. Es decir, se le aplicará al final la formulación en serie. Miremoslo en detalle. Miren lo que les acabo de comentar. Al final ese circuito queda transformado en la misma fuente, una resistencia equivalente 1 que corresponde al cálculo que se hace con R1 y R2, una resistencia equivalente 2 que se corresponde al cálculo que se hace con R3 y R4, la R5 original y una resistencia equivalente 3 que nos va a resultar de la operación que se hace entre 6 y 7 en conjunto con 8. Entonces, ¿a qué va a ser igual la resistencia total? Pues la resistencia total va a ser igual a la sumatoria. Miren que ya nos quedó un único camino y cuando tenemos un único camino, ¿qué vamos a aplicar? Circuito en serie. Entonces nos dice, la resistencia total es igual a R1, R equivalente 1, más R equivalente 2, más R5, más R equivalente 3, pues por colocarlo en el orden que aparece en el circuito. Donde entonces, ¿qué va a ser R equivalente 1? ¿Cómo la vamos a calcular? Como un inverso multiplicativo, porque es un conjunto que queda en paralelo. ¿Paralelo de quién? De R1 y R2. Entonces, por eso usted observa acá que dice que 1 sobre R equivalente 1 corresponde a 1 sobre R1 más 1 sobre el valor de R2. Si hacemos esa suma, pues recordemos que los fraccionarios se suman en cruz, entonces 1 por R2 pues va a R2, más 1 por R1 pues da R1, dividido por la multiplicación de los dos denominadores, es decir, R1 por R2. Pero resulta que eso es igual a 1 sobre R equivalente 1. Y entonces, ¿qué se va a hacer aquí? Vamos a invertir. Lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo. Y por ello es que sucede que al final la resistencia equivalente 1 termina siendo R1 por R2 dividido R1 más R2. De manera similar procedemos con R equivalente 2, que recordemos que viene de formar el paralelo entre R3 y R4 y por tanto la formulación es la de inverso multiplicativo. 1 sobre resistencia equivalente 2 va a ser igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Procedemos a hacer la suma. 1 por R4 es R4 más 1 por R3 es R3 dividido la multiplicación de los denominadores que es R3 por R4. Al hacer la inversión, entonces, ¿qué nos va a pasar? Lo que estaba de denominador pasa a ser numerador y lo que estaba de numerador pasa a ser denominador. Y por eso R equivalente 2 termina siendo R3 por R4 dividido R3 más R4. Vamos entonces a hacer la última, la R equivalente 3, porque R5 se queda solita sin ninguna operación. ¿Y de dónde viene entonces R equivalente 3? Venga. R equivalente 3 es un paralelo de quién? Del conjunto que está en serie 6 y 7 contra la resistencia 8. Por eso usted puede ver que aquí se plantea de esa manera, que el inverso multiplicativo de R equivalente 3 es igual a la suma del inverso multiplicativo de la suma entre R6 y R7 más el inverso multiplicativo de R8. Procedemos a hacer la suma tal cual como siempre. 1 por R8 es R8 más 1 por el conjunto R6 más R7, pues es R6 más R7, dividido la multiplicación. De la multiplicación es el conjunto R6 más R7 multiplicado por R8, como aparece la expresión ahí. Al final invertimos los resultados,
Entonces lo que está de denominador, que es esto, termina siendo numerador. Y por ello es que R equivalente 3 me va a dar R6 más R7 por R8 dividido R8 más R6 más R7. Que es cuando juntemos todo con esta expresión que me va a dar. Dice resistencia total igual a R equivalente 1. ¿Qué era R equivalente 1? R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Qué es R equivalente 2? R equivalente 2 es R3 por R4 sobre R3 más R4. R5 se suma tal cual y R equivalente 3 dice R6 más R7 multiplicado por R8 dividido R8 más R6 más R7. Y si usted puede observar, pues es la expresión que se había presentado desde el inicio. Miremos. Miren que el primer fraccionario corresponde a R equivalente 1. R1 por R2 dividido R1 más R2. El segundo fraccionario corresponde a R equivalente 2. R3 por R4 dividido R3 más R4. Se le suma R5. Y después, en la última expresión, pues es el R equivalente 3, que es R6 más R7 multiplicado por R8 dividido la suma de R6 más R7 más R8. Bueno, y finalmente vamos a mirar cómo es que llegamos a deducir esta expresión que, aunque parezca un poco larga, es muy fácil de deducir sobre este circuito que tenemos acá, que nació de hacer una transformación al circuito que teníamos originalmente en paralelo. Bueno, ¿qué dijimos? Que miren, al final, entre esas resistencias 1, 2 y 3, va a resultar una resistencia equivalente en paralelo. Y a esa la vamos a llamar resistencia equivalente 4. Al final de coger a ese conjunto R4 más R5 y aplicarle paralelo contra el conjunto R6 más R7, vamos a tener un R equivalente 5. Y R8 va a quedar sumando solita. ¿Y eso cómo lo visualizamos? Pues miren el gráfico. Tenemos la fuente y entonces el conjunto de R1, R2 y R3 ¿en qué quedó resumido? En R equivalente 4. El conjunto de el paralelo entre R4, R5 contra R6, R7 quedó resumido ¿en dónde? En R equivalente 5 y la 8 quedó separada. ¿Esto qué es? Esto es un circuito en paralelo. Y como es un circuito en paralelo, entonces la resistencia total se va a obtener a partir de la fórmula del inverso multiplicativo. Y por eso la encuentran aquí, miren. 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente 4, más 1 sobre la resistencia equivalente 5, más 1 sobre la resistencia 8. Bueno, ¿y cuánto vale la resistencia equivalente 4? Como proviene de un paralelo, pues la fórmula para obtenerla debe salir del inverso multiplicativo. Entonces, ¿qué dice? Dice, el inverso multiplicativo de R equivalente 4 corresponde a la suma de el inverso multiplicativo de R1 más el inverso multiplicativo de R2 más el inverso multiplicativo de R3. Haciendo la suma, recordemos, aquí podemos aplicar mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre R1, R2 y R3 pues es la multiplicación de ellos 3. Y cuando dividimos el mínimo común múltiplo sobre R1, me queda R2 por R3, multiplicado por este 1. Cuando sacamos la división entre el mínimo común múltiplo y R2, me queda R1 por R3, multiplicado por este 1. Y cuando al mínimo común múltiplo lo dividimos por R3, entonces nos queda R1 por R2, multiplicado por este 1. Esa operación la observamos aquí, miren. 1 sobre la resistencia equivalente 4 va a ser igual a R2 por R3 por 1 del numerador, más R1 por R3, más R1 por R2, y eso dividido la multiplicación de las tres resistencias, R1 por R2 por R3. Entonces, ¿a qué va a ser igual R equivalente 4? Pues a invertir esos valores. La multiplicación de los tres va a quedar arriba como numerador y los paréntesis que tenemos aquí van a quedar como denominador. Observen.
Resistencia equivalente 4 es igual a R1 por R2 por R3, dividido entonces la suma entre el conjuntico de R2 por R3 sumado con el conjunto R1 por R3 sumado con el conjunto R1 por R2. Ahora, R equivalente 5, ¿de dónde viene? Viene también de una operación en paralelo. Por eso es que hacemos la fórmula del inverso multiplicativo. ¿Inverso multiplicativo de quién? Bueno, 1 sobre R equivalente 5 va a ser igual a la suma de el inverso multiplicativo del conjunto R4 más R5 más el inverso multiplicativo del conjunto R6 más R7. Hacemos la misma operación similar. Miren, 1 sobre resistencia equivalente 5, pues me queda la multiplicación de los dos denominadores abajo y la suma de los dos denominadores arriba. Pero como al final el resultado que me están pidiendo es R equivalente 5, pues debo mostrarlo de forma invertida. Y al mostrarlo de forma invertida, ¿qué vamos a encontrar? Que R equivalente 5 pues va a ser igual a R4 más R5 multiplicado por el valor obtenido de R6 más R7, dividido por el valor de R6 más R7 sumado con el valor de R4 más R5. Alguno me dirá, abajo no había necesidad de paréntesis. Sí, es cierto, no hay necesidad de paréntesis, pero lo dejé así para que usted pudiera identificar fácilmente de qué cifras están hablando. Por tanto, cuando vayamos a obtener la resistencia total, pues ¿qué tenemos que hacer? La resistencia total, ¿de dónde sale? Dice 1 sobre R equivalente 4 y más 1 sobre R equivalente 5 más 1 sobre R equivalente 6. ¿Y esa de dónde la vamos a obtener? Bueno, entonces vamos a obtenerla de, miremos, mínimo común múltiplo. Este por este por este, más este por este por este, más este por este por este. ¿Y eso cómo lo hemos representado? Mírenlo aquí. Dice 1 por R equivalente 5 por R8. Vamos a tenerlo aquí presente para que ustedes en la imagen puedan hacer el cálculo y viéndolo. R equivalente 5 por R8 más R equivalente 4 por R8 más R equivalente 4 por R equivalente 5. ¿Dividido por quién? Por la multiplicación de esas tres resistencias, o sea, R equivalente 4 por R equivalente 5 por R equivalente 8. Démoslo allí detallado para el que tenga alguna duda. Y al final el resultado, ¿cuál es? Pues el inverso de esa expresión que estamos observando. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la resistencia total es R equivalente 4 por R equivalente 5 por R equivalente 8. Dividido R equivalente 5 por R8 más R equivalente 4 por R8 más R equivalente 4 por R equivalente 5, y todo eso se va a convertir en un gran denominador. Si hacemos el reemplazo de qué equivale R equivalente 4, R equivalente 5 y R8, pues vamos a obtener esta expresión. Miremosla al detalle. Dice R total igual. ¿Qué hay de numerador? De numerador tenía que ser R equivalente 4 por R equivalente 5 por R8. Miren la primera llave. La primera llave, ¿qué es? R equivalente 4. Obsérvela en detalle. R1 por R2 por R3 dividido R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2. Después, el segundo término, ¿quién es? R equivalente 5. Y mire que se obtiene de R4 más R5 multiplicado por R6 más R7 dividido la suma de ellos. Ahí está en detalle. Y multiplicado por R8. Todo eso quedó en el numerador. Ahora, ¿qué quedó en el denominador? En el denominador nos decían R5 por R8. Entonces, miren, ahí está. Este es R5 multiplicado por R8 más R4 multiplicado por R8 más R equivalente 4 multiplicado por R equivalente 5. Todo eso se convierte en un gran denominador y eso nos va a dar entonces la resistencia total. Bueno, ya hablé mucho yo. Ahora
viene el trabajo que ustedes van a realizar. Observe entonces lo que dice planteado. Dice taller para entregar resuelto en su cuaderno al finalizar la clase. Se pueden, como ustedes están organizados por mesas, entonces pues pueden discutir entre todos los que conforman la mesa. Un primer punto dice, con esa fuente de potencial en corriente directa y las 8 resistencias suministradas, es decir, como si fueran unos bloquecitos, diseñe y trace otros 6 circuitos mixtos. Pues visto de alguna manera, si usted en su mesa son 6 personas, pues cada uno hágase cargo de hacer un diseño de un circuito mixto. Pero asegúrense que los 6 diseños sean distintos. Y que no sean iguales a los de otra mesa, por favor. Porque cantidad de alternativas que hay para combinar esas 8 resistencias, todas las que usted quiera. Algunos se puede poner en el trabajo de buscar absolutamente todas las combinaciones que pueden haber. Y se va a demorar un ratito. Y el segundo punto, ¿cuál va a ser? Con unos valores que yo le voy a suministrar en este momento de la fuente y del valor para cada una de esas resistencias eléctricas, por eso dice allí información suministrada por el docente al momento de la clase, usted va a calcular el valor de la resistencia total para los circuitos que le mostré ya dibujados 1, 2, 3 y 4 y para 2 de los circuitos mixtos que usted me ha propuesto. Entonces, por favor, a trabajar y muchas gracias por la atención.